Tres mandatarios agrupan la mitad del COVID-19 a nivel mundial. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Al asegurar que tres mandatarios a nivel mundial agrupan casi el 50% del coronavirus, no estamos exagerando. Y vea usted las coincidencias entre estos tres jefes de Estado. Los tres no le dieron importancia a la pandemia desde un principio. Los tres se niegan a sanitizar sus manos con gel antibacterial. Los tres se niegan a utilizar el cubrebocas y violan las reglas que establecen sus gobernadores en los distintos estados de sus países. Los tres desconfinaron sus países cuando la pandemia se tornó incontrolable. Los tres se negaron a cerrar sus fronteras en un principio a la navegación aérea y marítima, y la cerraron parcialmente cuando la pandemia ya estaba incontrolable. Y me refiero a Jair Mesías Bolsonaro del Brasil, a Donald John Trump y a Andrés Manuel López Obrador, ambos de Estados Unidos y de México respectivamente. Pero aun cuando los unen todas las coincidencias, en esta época de la pandemia fuera de control, lo que nos interesa primordialmente es México, quien se encuentra a un paso de entrar a la peor recesión económica de los últimos 100 años. Esto acarreará desempleo, que ya lo hay, hambre y violencia, que también ya la hay, y que poco a poco va extendiéndose hasta en los lugares más apartados de la República Mexicana. Nada la para. ¿Cuál triunfo es atrapar al marro? ¿Cuál triunfo es tener al Chapo de Sinaloa en una prisión máxima seguridad en los Estados Unidos? Analicemos esta lógica. Si el director general de la Volkswagen lo despiden o se muere, ¿usted cree que esa empresa ya no fabricará autos o que desaparecerá? Pues no, simplemente sustituyen al director y continúan sus funciones. Así es de efímero el triunfo que pregonan las autoridades. Pero eso sí, todos se pusieron para la foto. El titular de la Sedena, Durazo, AMLO y lo que son las cosas, este operativo del marro fue logrado por el grupo GERI, Grupo de Alto Riesgo, 30 agentes especiales de Guanajuato. Aunque como ya dijimos, muerto el rey, pues viva el rey, el nuevo que pusieron. Y vea usted hasta dónde hemos llegado en nuestro país, ante la falta de autoridades para evitar los asaltos en la vía pública y en el transporte de pasajeros. Se está haciendo una costumbre hacerse justicia por su propia mano. Y muy lejos de parecer reprobable esta actitud, la mayor parte del pueblo bueno está coreando definitivamente esto. Lo ven muy bien. Así lo demuestra la cantidad de caricaturas, memes, un me gusta, los likes que están en las redes sociales, aprobando las acciones que han tomado en contra de los asaltantes, tanto de combis como en la vía pública. Esto como una respuesta a la incapacidad de las autoridades por frenar esta ola de asaltos. ¿Y cómo la ve? Que hasta su corrido les hicieron. Ya quisiéramos verlos en televisión en una entrevista, pero no se puede, porque las autoridades y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se quedaron quietos y tratan por todos los medios de dar con el paradero de los pasajeros de la combi para que sean procesados por violar los derechos humanos del asaltante y hacer justicia por su propia mano. Y es que los uniformados están muy ocupados haciendo caravanas interminables para escoltar al marro y a Lozoya, hoy por hoy, y hasta custodiando a Omar García Harfuch y a la mayoría de los funcionarios del nuevo gobierno. Pues así como va a alcanzar para proteger al ciudadano de a pie. Y fíjese lo que dijo el gran amigo de México, Donald Trump, que definitivamente cerrará la frontera estadounidense debido al peligro que corren los gringos ante la violencia y las raquíticas medidas del gobierno mexicano ante la pandemia. A lo que el peje le contestó que México no cambiará su estrategia para enfrentar la pandemia y también dijo que los Estados Unidos está peor que México y que México debería recomendar a los mexicanos no visitar los Estados Unidos. Pero curiosamente,
Todos los residentes del vecino país del norte pueden entrar y salir de México, pero visitantes de México a los Estados Unidos no. Pero eso sí, los barcos, trenes y trailers con mercancías de importación pasan perfectamente. Caray, y son cosas que causan indignación. La oposición le pidió al presidente que cambie su estrategia para enfrentar la pandemia, porque está costando muchísimas vidas. Pero esto no parece importarle mucho al peje, ya que el día que la mañanera se dio en el avión presidencial, a solicitud de una reportera sobre también la estrategia para enfrentar la pandemia, AMLO le contestó que su pregunta la hiciera mañana, porque hoy solo se hablaría de lo más importante, el avión y su rifa. Todo el informe, ustedes preguntan, respetuosamente les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa. Y a propósito, hemos hablado mucho de la estrategia para enfrentar la pandemia, y yo no sabía que teníamos una estrategia. A ver si alguien me ilumina. Y ya para rematar las cosas buenas, el doctor Gatell decía que la pandemia descendería en abril con un máximo de 10 a 12,000 muertos cuando mucho. Después cambió su pronóstico a 16,000 muertos para el mes de mayo. En junio se habló del desconfinamiento y la pandemia se tornó incontrolable, al grado que hoy por hoy el gobierno está con la esperanza de que se aterrice la vacuna como única estrategia, cuando sus propias gráficas nos muestran inevitable arribo a 500,000 de infectados y superamos la increíble suma de más de 50,000 muertos. Estos son solo números, pero el dolor y la desesperación de los miles de familiares de estas personas que se la pasan durmiendo afuera de los hospitales, en la calle y sin probar alimento, caray, da coraje. Mejor ya aquí le paramos. Si no tienes nada urgente que hacer, quédate en casa y usa tu tapabocas, te digan lo que te digan. Para Proyecto 7 TV de la Ciudad de México, reportó Gabino Blanco y Angélica Blanco.